buenos días. Un placer estar acá en Mediamorfosis, poder compartir con ustedes un ratito de problematizaciones sobre el impacto de la tecnología. Como sabrán un poco por lo que hacemos nosotros desde la filosofía, la propuesta ahora, por decir así, es tomarse este tiempo, no tanto como para encontrar respuestas o planes de acción o formas de implementación práctica, sino todo lo contrario, que es un poco lo propio de la filosofía, que es partir de lo que es el hecho del actual impacto de la tecnología, primero en los medios, que es lo que vienen ustedes a buscar acá, pero en general la propuesta de Damián es tratar, o me pidió tratar de trabajar toda una problematización de las formas en que la tecnología va transformando nuestra existencia y de la que no nos hacemos cargo. Me parece que es de algún modo el tema a tratar. Ese no hacerse cargo, esa actitud conservadora. Creo que en términos generales somos muy conservadores frente a la tecnología, somos muy conservadores, digamos, en general, ¿no? Hay una faceta conservadora de lo humano que está en permanente lucha y tensión contra esa otra faceta que habilita la tecnología, que es la de la transformación permanente. Entonces me parece interesante problematizar ese punto. Y digo, y por empezar por algún lado, me parece que esa zona de tensión entre una faceta conservadora y una faceta renovadora o revolucionaria, con la tecnología es como que se plasma con mucha intensidad, porque de algún modo el desarrollo de la tecnología genera necesariamente zonas de transformación que radicalizadas llevan incluso a la negación de lo que somos. Y ahí nos agarra el ataque de conservadorismo. O sea, cuando vemos que le damos vía libre a la tecnología para que modifique de raíz lo que somos, ese de raíz nos causa pavura. Y ahí nos aferramos a esas zonas que hemos inventado los seres humanos hace ya bastantes siglos, la ética, la religión, la metafísica, como para poder de algún modo sobreponernos y sobrevivir digamos, a la constatación de que la tecnología nos está desbordando todo el tiempo, en un desborde que ¿por qué genera tanto miedo? Porque es un desborde que va a fondo. Esto me parece clave, digamos, es necesario estar pensando todo el tiempo la tecnología, porque tiene como este encorsetamiento. Yo recordaba cuando un poco delineaba lo que iba a conversar con ustedes hoy, recordaba hace ya bastantes años cuando, digamos, en el marco de unas jornadas de capacitación docente en la que estaba vía el Ministerio de Educación de la Nación, hablaba con docentes acerca del uso de tecnología en las aulas, ¿no? Y era, digamos, más allá del problema en sí, lo que se manifestaba permanentemente en ese encuentro era una desazón de parte de los docentes, era como un clamor, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando. Y lo que escuchaba permanentemente en esa disfuncionalidad era lo siguiente, era el reclamo permanente por la desconcentración de los estudiantes, ¿no? Había como una unidad de criterio entre docentes de distintas disciplinas, incluso de distintas generaciones, pero todos decían lo mismo. Los chicos se la pasan haciendo 4 cosas al mismo tiempo y entonces no se pueden concentrar. ¿Y por qué tomo esto? Porque me acuerdo que cuando surgió este problema, la pregunta que nos hicimos fue en realidad la contraria a la que esperábamos. Nos preguntamos, ¿no será que nosotros no podemos hacer 4 cosas al mismo tiempo y por eso nos impacta? ¿No será que el mundo del siglo XXI supone coordenadas espaciotemporales tan diferentes que un docente formado en el siglo pasado?
es alguien que no puede lidiar, no puede comulgar, no solo con poder hacer 4 cosas al mismo tiempo, que es lo que esta tecnología nos provee como posibilidad, sino con algo mucho peor, que es repensar la idea de concentración. Porque no nos quedemos con que un chico está mandando mensajitos con un celular, escuchando música, mirando el pizarrón y sacando fotos. Que de por sí uno puede cuestionar las posibilidades, digamos, concretas de realizar acciones, qué se hace o qué no se hace en un aula. No nos quedemos con eso. Incluso no nos quedemos con otro debate que no viene al caso, pero que se los menciono por si alguno después se engancha por esa línea, que es con redefinir qué es un aula. ¿Sí? Es increíble que sigamos pensando que un aula es un sitio cerrado de 4 paredes, cuando la tecnología arrasa las paredes. O sea, yo creo que una red social es un aula, creo que un programa de televisión es un aula. Creo que estamos viviendo tiempos post-áulicos, por ponerle esos títulos que siempre gustan y venden, por sobre todo. Pero hay algo ahí post-áulico, ¿no? De que se está rompiendo. Pero digo, ni siquiera eso, hablo de una cosa peor, hablo de la percepción. Hablo de cómo las transformaciones tecnológicas van modificando incluso nuestra percepción. ¿Qué es concentrarse? En esa zona donde se juntan la filosofía, la sociología, el psicoanálisis y la neurobiología, si quieren. Redefinamos qué es concentrarse para un chico de 16 años que nació en la red, adentro, digamos, donde sus capacidades y posibilidades del ejercicio de distintas actividades son muy diferentes a las nuestras, que somos hijos de un mundo literario, de un mundo, digamos, que tiene otro tipo de impulsos, ¿no? De disparadores materiales muy distintos a los nuestros. No existe una realidad con percepciones distintas. La realidad cada vez más es lo que percibimos de ella, con lo cual lo que tenemos al interior de ese aula no es un conflicto de abordajes sobre la realidad. Tenemos 2 realidades juntas, yuxtapuestas en conflicto en un aula. Tenemos 2 o 3 o 10 o múltiples realidades que están permanentemente en pugna, donde concentrarse como acto perceptivo pasa a ser otra cosa. Digo, no, en ese sentido nos cuesta, ahí sí yo pondría el acento generacionalmente, a los que venimos formados en las instituciones del siglo XX, todas las instituciones del siglo XX, desde la escuela hasta el lenguaje, desde la familia, ¿sí? Hasta lo que quieran, digo, hasta el lenguaje como institución, ¿no? Que no nos olvidemos que las instituciones conforman, normativizan, estructuran. Entonces provenimos de un mundo institucional desde el cual nos cuesta dar lugar al fenómeno de un nuevo mundo atravesado por el impacto de las tecnologías mediáticas, informáticas, virtuales, digitales, en la que quieran. Pero digamos, en ese mundo que se abre a partir de la revolución informática de los 90 en adelante. Pero nos cuesta, o sea, llegamos siempre tarde, ¿no? Hegel decía, la filosofía siempre llega tarde. O sea, el mundo cambia y atrás venimos corriendo así, digamos, a caballo, tratando de poder entender algo que se va modificando. Cada vez se modifica más rápidamente y entonces cada vez menos, o sea, cuanto más atrás estamos en la estructuración de nuestro pensamiento, más atrás quedamos después para comprender un mundo, digamos, que dispara para zonas inéditas. Y agrego un último problema introductorio en este sentido, que es que además somos orgullosos de lo que somos. Y si algo nos enseña la tecnología es que no somos
es que no hay un ser que permanece idéntico a sí mismo. Es increíble, hubo un filósofo llamado Nietzsche que cuando no había, no internet, no había luz casi, ¿sí? Nace en 1844, ahí estamos, ¿no? De la aparición de la electricidad. Hubo un filósofo que se llamaba Nietzsche que decía justamente, casi proféticamente, que el yo no existe. No hay una unidad llamada el yo. Somos un campo de batalla, decía él, entre distintas facetas que nos conforman, pero facetas que están peleándose entre sí. Entonces esa pelea un día gana una, un día gana otra. Incluso ni siquiera nos dominamos a nosotros mismos, porque no hay un nosotros mismos. Hay una zona de batalla, por decir así. Y entonces, digo, la única conclusión, dice Nietzsche, que puedo sacar es que ¿qué somos? Somos permanente transformación, somos devenir. Júntenlo todo este abordaje filosófico al darwinismo, júntenlo al posmarxismo, júntenlo al psicoanálisis y bueno, basta de pensar que existe algo seguro, estable, definitivo y absoluto llamado el ser humano, como si fuese algo cerrado que se domina a sí mismo, es autónomo y hacemos lo que queremos y disponemos de la tecnología y cuando no queremos no disponemos más, como si fuésemos dueños de nosotros mismos. Todo bien, podemos dar pelea por ser dueños de algo. Ahora ese nosotros mismos a mí me interesa como discusión. ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que somos en el fondo? ¿Y qué genera la tecnología como ruptura de ese somos, ¿no? La disertación se llama Las fronteras imposibles entre la tecnología y lo humano. ¿Por qué? Porque una de esas estructuras de pensamiento de las que hablábamos, que les mencionaba antes, una de esas estructuras que ¿se me ve acá o hice lío bajando? ¿Me ven, no? Sí. Una de esas estructuras, digamos, que condiciona nuestra manera de pensar, es lo que se llama, en términos generales, el pensamiento binario o el pensamiento dicotómico, que es un pensamiento que, digamos, hace alarde de la pureza conceptual. Entonces trata todo el tiempo de definir conceptos. Nosotros estamos atravesados por esa manera de pensar. ¿Quién la inventó? La inventaron los griegos. No estos griegos que se están peleando con el Fondo Monetario Internacional, los griegos, digamos, cuyo origen, digamos, cuyo desarrollo da origen a la cultura occidental en general, ¿no? Los creadores del logos, de la razón, de esta forma de pensar lógica, de una forma de pensar lógica, que por lógica es dicotómica. Dicotómica significa que separa todo el tiempo lo que es de lo que no es. Quiero saber qué es una silla y diferenciarla de una mesa. Quiero saber lo que es un ser humano y diferenciarlo de un animal. Toda esta forma de pensar estalla, está en crisis. Diferenciar ser humano de animal se las regalo. Se las regalo. Hoy está de moda el tema en filosofía del giro animal. Ese animal que llevamos adentro, ¿no? Como si pudiésemos diferenciar tan taxativamente lo humano de lo animal. Y ni les cuento diferenciar, ahora vamos a trabajar un poco, lo humano de la técnica. Pero el pensamiento lógico y dicotómico es un pensamiento diferenciador. Tiene un gran arma, muy poderosa, se llama el diccionario. ¿Qué es el diccionario? Es una forma de encorsetar y esclavizar conceptos postulándolos en su pureza. ¿Qué hace un diccionario? Define. ¿Qué es definir? Marcar fines. Delimitar. Marcar límites. Entonces separo, delimito, defino. Esto es lo humano. Esto es tecnología. Esto es naturaleza. Esto es artificialidad. Este es el bien. Este es el mal. Está re claro. Para los buenos, ¿no? Que siempre somos nosotros aparte.
y que entonces diferenciamos muy bien quiénes somos los buenos y quiénes son los malos, porque las definiciones siempre tienen que ver con quién define y quién se siente cómodo. Bueno, la tecnología que estamos viviendo hoy en día, que nos atraviesa por todos lados, de alguna manera está generando una fuerte ruptura de ese pensamiento binario. Lo está rompiendo. El pensamiento binario nos queda de algún modo corto para entender el fenómeno que vivimos hoy en día. Esas estructuras que buscan delimitar todo tan taxativa y correctamente no pueden entender toda esta zona de hibridez, toda esta forma de pensar las fronteras como espacios donde la cosa se mezcla, se permea, se mixtura. Genera la sensación hasta de monstruosidad. La misma sensación de monstruosidad de ese maestro que dice del alumno que no puede hacer cuatro cosas, que hace cuatro cosas al mismo tiempo y por eso no se concentra. Porque lo que no cuaja en el pensamiento binario, lo que genera es monstruosidad. Lo que genera es esa sensación de algo que conceptualmente me desborda y no me permite terminar de comprenderlo. Entonces tratamos de todo el tiempo ir hacia la realidad con nuestras estructuras dicotómicas y entender un fenómeno que en realidad lo que hace es romper las estructuras dicotómicas. Entonces nos llaman por teléfono y nos preguntan, ¿cómo explicar la crisis de los vínculos a partir de la revolución informática de Facebook y las redes sociales? Y entonces la pregunta ya está precargada de pensamiento dicotómico. Entonces vos le decís, ¿pero por qué? ¿Cuál es la crisis? No, la crisis es que se pierden los vínculos porque ahora los vínculos no son reales, son virtuales. Entonces vos le preguntás, ¿pero hay vínculo? Sí, hay vínculo, pero no es real. ¿Y por qué no es real? Porque se da en la virtualidad. ¿Y la virtualidad dónde está? ¿Por qué no es real la virtualidad? ¿En qué sentido? No, entonces, obviamente, ni bien te empezás a preguntar y a escarbar un poco, lo que te das cuenta que no haya crisis. Crisis hay desde que nacimos. Nacimos para morir, así que estamos en crisis eterna. Eso, digamos, no es un problema la crisis. El problema es creer que se puede zafar de la crisis con un pensamiento dicotómico que en realidad hace agua una realidad frente a una realidad que rompe permanentemente en su fisonomía la posibilidad de ser, cambiamos nuevo, comprendida por parte de ese pensamiento. Todo pensamiento es estructurante, ¿eh? No es que yo les digo, no, pero hay una manera de pensar que va a poder salir de eso. No sé, tampoco sé hacia dónde va el pensamiento en el futuro, tampoco lo sé. Pero evidentemente, o sea, pensar es una manera de poner límites, por lo menos las formas de pensamiento que nosotros conocemos. No conocemos otra y no podemos zafar de esta. Lo que podemos es no tomarla tan en serio, no creer que manifiesta la realidad tal como es, o sea, hacerla implotar, ¿sí?, contra sí misma. Sabemos que el lenguaje estructura, pero no podemos no hablar. Ahora, podemos partir de esa premisa. Siempre que hablamos, no estamos hablando de las cosas como suponemos que creemos. Hablamos. Y mucho. Y demás, muchas veces. Me parece interesante, digo, hacer el planteo de ese lugar. Entonces, yendo de frente ahora con el problema central de la exposición. Históricamente, cuando pensamos la relación entre el ser humano, entre la naturaleza humana y la tecnología, o sea, cuando nos hacemos la pregunta acerca de cómo está la tecnología impactando frente al ser humano, tenemos dos posibles respuestas. Dos respuestas
que combaten entre sí, de las cuales seguramente muchos de ustedes tomarán partido. Se las presento. La primera respuesta es lo que se conoce como visión optimista. O sea, ante la pregunta ¿cómo impacta la tecnología, la informática en el ser humano? Tenemos la posibilidad de tener una respuesta optimista, celebrante. ¿Qué dice la respuesta optimista? Dice, cada vez más la tecnología ayuda a que el ser humano potencie sus posibilidades. ¿Qué ha hecho? Hagamos una historia de la técnica. ¿Qué ha hecho la técnica a lo largo de la historia? Le ha proveído, ¿se dice? Provisto, aunque mal. Provisto, ok, ni la tenía. Estaba pensando si era proveído o proveído, o sea, me estaba yendo para cualquier lado. Le ha provisto al ser humano posibilidades de que sus funciones naturales se potencian. Quiero decir, inventamos el martillo. ¿Qué es el martillo? El martillo es un puño que genera la misma función que un puño, pero que, bueno, no sangra, ni se rompe, no se rompe como se rompe la mano, no está de algún modo condicionado por la epidermis, por la cantidad de fuerza que tiene nuestra mano. Pero así como la mano, como puño, puede golpear, cuando pensamos el nacimiento de las herramientas técnicas, las pensamos como extensión de nuestro cuerpo. Y entonces un auto es la posibilidad de correr, o sea, la posibilidad de trasladarnos a partir ya de una funcionalidad preexistente. Digo, en esta lectura optimista de la tecnología, lo que se supone es que la tecnología es creada para que lo humano funcione cada vez mejor. Pero lo que no se plantea en este esquema es que la tecnología creada revolucione nuestra idea de lo humano. Lo que hace es potenciarla. ¿Qué es una computadora? Un cerebro humano funcionando sin los problemas que tiene el cerebro humano, que básicamente está en un cuerpo, tiene que ir al baño, tiene problemas, envidias, celos, hijos, nada. Y son hinchas de cuadros de fútbol, esas cosas. Entonces, un cerebro que no está afectado por todo eso logra aislarse y ejecutar sus funciones con corrección. ¿Cómo se llama eso? Computadora. Pero no hay en principio en esta lectura de extensión, ¿no?, de la técnica como extensión de lo humano, la idea de algo que viene a socavar a fondo la naturaleza humana. La naturaleza humana queda igual, mejorada. Conocen alguna literatura sobre esto. Marshall McLuhan, por ejemplo, para los que... McLuhan dice que la tecnología es una ampliación de nuestra propia persona. Traje acá la cita. O sea, la idea es que además la tecnología es exterior al ser humano y es pasiva. O sea, agarro el martillo y lo uso. Y después dejo el martillo y el martillo, bueno, nada, digamos, cobra en todo caso, cobra sentido en la medida en que se lo usa. Pero la tecnología viene a ser algo que así como se la puede usar, se la puede desusar. Esa no existe, la palabra, pero se entendió. ¿Vieron? Digamos, se la puede, así como disponemos de la tecnología, podemos indisponernos, qué linda, y dejarla de usar. Es una visión optimista. ¿Por qué? Porque entendemos que a lo largo del tiempo, bueno, vamos a ir mejorando lo que somos. Queda la pregunta para todos ustedes, que son gente de los medios, de qué manera
el uso de la tecnología en los medios va perfeccionando, si tienen una visión optimista, lo que ustedes suponen que los medios vienen a representar de la realidad humana, ¿no? Entonces, ¿de qué manera mejora una investigación o de qué manera, digamos, siempre pensando de qué manera el uso de tecnología está potenciando formas de creación mediática que vienen a representar la naturaleza humana o la realidad tal como la entendemos nosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esto lo analiza, al que le gusta esto, este tema, lo analiza es una periodista en realidad, si no me equivoco, inglesa, que se llama Mercedes Bunz, ¿sí? Que tiene un librito que editó acá, no me acuerdo de la editorial, hace 4 o 5 años, que se llama La utopía de la copia. Y después hay un filósofo de la biopolítica italiana llamado Roberto Espósito, que analiza todos estos temas en un librazo llamado Inmunitas. Y está el clásico donde primero aparecen estos problemas, es en un clásico de una feminista norteamericana llamada Donna Haraway, un libro que se llama Ciencia, Mujeres y Cyborgs. Ese libro es del 79, es medio pionero de todo esto. Lo interesante es, digamos, cómo... A ver, vamos a darle una vuelta. El martillo es algo exterior, ¿no? Sí. Pasivo, sí. Lo uso, sí. Empiezo a usarlo, sí. Empiezo a crear estructuras edilicias que con el paso del tiempo se vuelven mi hábitat, sí. Ahora, ¿puedo en algún momento indisponer del martillo cuando ya el desarrollo urbano hace que viviendo en arquitecturas avanzadas, cualquier acción que yo quiera realizar me implique la necesidad de una cantidad de tecnología que se suponía que era exterior y pasiva y que sin embargo su inexistencia me hace imposible la vida cotidiana? Digo, el desarrollo que va generando la tecnología no es pasivo, porque con el paso del tiempo se van instalando las novedades que se van generando a partir del impacto de la tecnología, digo, de un martillito, pero ese martillo a lo largo de la historia hace que sea imposible no disponer de él. Y entonces lo que parecía como una visión exterior de la tecnología cambia un poco. No es algo que yo pueda sacarme de encima, sino que la tecnología empieza a ser parte de una realidad que pone por lo menos en jaque la supuesta celebración de una naturaleza humana pura que estaría potenciando sus funciones con la tecnología. Doy el caso más obvio. Inventamos el teléfono, muy bien, inventamos el celular, perfecto. ¿Qué hace el celular? Potencia una función humana. ¿Por qué? Porque nos permite comunicarnos mejor todo el tiempo y a todo momento. Ok, ahora, ese celular ¿realmente es usado en función de lo que la naturaleza humana necesita como formas de comunicación? ¿No termina pasando al revés? Que por existir el celular con las funciones que el celular tiene, termina el celular definiendo nuestras formas de comunicación. Dicho más fácil, ¿usamos el celular cuando necesitamos hablar? ¿O porque hay un celular hablamos? ¿Hablaríamos lo que hablamos si no existiese el celular? Evidentemente, la existencia del celular con todos sus amiguitos, ¿no? El WhatsApp, el mensaje de texto, todo eso redimensiona nuestras formas de comunicación. No hago juicio de valor todavía, no es ni bueno ni malo. Pero lo que hace el celular es reconfigurar
el tiempo que le dedicamos a comunicarnos, para qué nos comunicamos, qué decimos cuando nos comunicamos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos en presencia, en ese caso, de la hipótesis exactamente contraria de la que manejábamos antes, porque en este caso no es la técnica una extensión de lo humano, sino, lo digo provocativamente, lo humano una extensión de la técnica. Porque en definitiva lo que vamos constituyendo como funciones humanas son producto de una tecnología que nos permite o que nos implica determinados tipos de hábitos y consumos. Esta visión, vamos a llamarla pesimista de la tecnología. Si la primera potencia nuestras funciones humanas, la segunda las destruye. Y entonces estamos en presencia de la típica visión que se tiene de la tecnología como un dispositivo que viene a destruir la naturaleza humana. La postura, si quieren, más apocalíptica, donde vemos que el desarrollo tecnológico mina, disuelve lo propio de una naturaleza humana que se entiende entonces desde la pérdida. Ya no hay amigos, hay contactos. Ya no me veo más con la gente que quiero porque estoy todo el tiempo hablando con ellos por medio de la red. Pérdida, ¿sí? Ya no hay búsqueda y esfuerzo porque todo lo resuelve un buscador. Pérdida. El ser humano está cada vez más encerrado en sí mismo, no sale de su casa. Pérdida. Una visión existencialista, ¿no? Hippie, en algún punto. Hippie en el mal sentido, ¿eh? Pero quiero decir en esta cosa de que se va destruyendo la naturaleza humana por un mundo frío, automatizado, robotizado. Son esas lecturas futuristas, onda Terminator, de que vienen las máquinas a destruir a lo humano. Por ahí Terminator es, como toda distopía, digamos, literaria, una lectura muy exagerada, pero en el fondo, digamos, no hay diferencia entre las máquinas de Terminator y el celular que define nuestras comunicaciones. O sea, si uno se toma en serio la visión pesimista de la tecnología, y es cierto que hay un condicionamiento permanente y que uno es como que está condicionado ahí adentro. Ahora fíjense, las dos posturas parten de lo mismo, ¿eh? Hay una naturaleza humana cerrada que o bien potencia al ser humano y lo hace grosso, o bien destruye al ser humano. Esa naturaleza humana se enfrenta con una tecnología que o lo levanta o lo destruye. Pero lo que no se duda nunca en las dos posturas es de que exista algo llamado la naturaleza humana. Y se evalúa la tecnología siempre en función de eso cerrado. Y ahí me parece que está el problema central, en creer que existe la naturaleza humana. En creer que existe la naturaleza, digo, como concepto. Porque entonces yo digo, no se trata ni de una visión optimista, la tecnología, digamos, emancipa al ser humano y permite que su naturaleza funcione correctamente, ni de una postura pesimista. La tecnología viene a destruir esa naturaleza humana. Se trata de otra cosa. La tecnología viene a transformar una naturaleza humana que de por sí es transformación abierta y permanente. En ese sentido es al revés el planteo. No viene la tecnología ni a mejorar ni a destruir la naturaleza humana, la viene a transformar, pero porque la naturaleza humana es transformación permanente. No hace más que potenciar el funcionamiento mismo de un ser humano que está siempre reinventándose.
Como se reinventó cuando se creó la rueda, como se reinventó cuando aprendió a producir el fuego, como se fue reinventando a lo largo de la historia. ¿Qué es esta locura de creer que hay una naturaleza humana cerrada? Y si lo hubiera, digamos, se nos caerían, vuelvo al conservadorismo inicial, muchos de nuestros supuestos. Ahora retomo con esta tercera postura, pero quiero compartir con ustedes 4 problemas. 4 problemas. Primer problema, problema que lo veo como contradicciones que los seres humanos tenemos en relación al impacto de la tecnología en nuestra supuesta naturaleza. Primero, primer contradicción. Lo hago en términos de pregunta. ¿Una máquina piensa? ¿Piensa? No. ¿Piensa una máquina? No sé. Sí. ¿Piensa como un ser humano? No. Una máquina procesa, dice acá, la joven. Una máquina procesa, un ser humano no. 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 Bah. Dijo como ayer, pero no lo traigo. Procesa, ejecuta la máquina. ¿El ser humano? El ser humano hace juicios de valor. La máquina no. Esa sería una diferencia. La máquina no valora. La máquina es pensada por el ser humano. El ser humano no es pensado por nadie. Por el ser humano mismo. A ver, ¿por qué decimos, bien, ¿no? ¿Por qué decimos que una máquina no piensa? Porque creemos en la espontaneidad humana. Una máquina es un dispositivo cargado de información al que le hemos dado la posibilidad programáticamente de ejecutar funciones. Perfecto. ¿Y el ser humano? Miren, hablamos un lenguaje que supone una cantidad de palabras, una totalidad de palabras que ninguno de nosotros elige su sentido. Las palabras nos exceden, son previas, nos anticipan. Todas las palabras tienen su sentido previo y no dependen de nosotros. Las palabras que usamos cuando hablamos suponen además un conjunto de leyes y normativas que disponen las formas posibles de combinación del lenguaje. O sea que no podemos hablar como queremos porque tenemos que respetar ese gran Dios oculto que tenemos que nos normativiza y nos coacciona, que se llama la gramática. Nietzsche decía, nos creemos libres porque nos hemos desembarazado de Dios, pero no nos damos cuenta que seguimos siendo esclavos de la gramática, porque hasta Dios es una palabra. Y la gramática es previa. Nadie usa el lenguaje como quiere. Incluso hay una lógica con la que pensamos todo, que es la lógica de la que venimos hablando. Y pensamos utilizando palabras y pensamos utilizando gramática. Y creemos que hablamos el lenguaje, y creemos que pensamos autónomamente. Digo, ¿en qué nos diferenciamos de la máquina? No estoy diciendo que la máquina sea libre. Estoy diciendo que el ser humano está tan condicionado como la máquina, que en todo caso ese no es el criterio para diferenciarnos. Es más, yo lo pensaría al revés. ¿No posibilitaría la máquina una salida que hoy el ser humano no encuentra? Yo le doy más chance a la máquina que al ser humano. Segundo problema, segunda contradicción. ¿Ustedes creen que en algún momento se va a resolver el problema de la muerte? ¿Alguna vez la tecnología va a resolver, va a descubrir la manera de que no nos muramos más? ¿Quién cree que sí, que en algún momento? De acá, levantemos la mano, de acá a 50 años. Optimistas. De acá a 200.000 años.
Wow, pesimistas. Gente, 200.000 años. ¿Ustedes creen que en 200.000 años los seres humanos vamos a seguir muriendo como hasta ahora? 200.000 años, ¿eh? Hagan una proyección, 200.000 años. ¿Estaremos? Yo creo esto, creo que dentro de muchísimo tiempo se va a resolver el problema de la muerte. O sea, vamos a dejar de morir. Eso sí, vamos a dejar de ser humanos. ¿Está bien? Y eso es evolución, eso es transformación. Porque está claro que la condición humana está directamente ligada con su condición finita. Somos humanos porque morimos. Perfecto. Pero la tecnología, yo entiendo, tal vez es lo que subyace a todo lo que estoy diciendo, yo creo que ese hombre tecnológico es el próximo paso evolutivo de lo humano. Nos dirigimos a eso. Yo entiendo a lo humano entre lo animal y la técnica. Es como un tránsito y creo que cuando hablamos de revolución tecnológica no hablamos de algo que está afuera, hablamos de algo al revés, inmanente a lo humano. Se incorpora a lo humano. Incorporar significa hacer cuerpo, ¿eh? Incorpore, corpore, cuerpo. Incorporamos la tecnología. Obvio que la tecnología, digo, viendo la historia de los últimos 200 años del desarrollo de la tecnología en biología, en las distintas áreas que trabajan la cuestión de la vida, obvio que se va a resolver el problema de la finitud. Lo que va a generarse ahí es un salto evolutivo. Vamos a pasar a ser, nosotros vamos a estar haciendo petróleo hace rato, ¿no? Pero obviamente en 200.000 años va a haber una mutación. La muerte como fenómeno, entiendo yo que la tecnología la va a resolver. Se han resuelto cosas increíbles. Igual entiendo que no cierre. Entiendo que no cierre. Piensen que, digamos, hoy el 90% de la población mundial cree en Dios. Y el Dios en el que cree el 90% de la población mundial es el Dios, tomemos la población occidental, es el Dios bíblico. Pero creemos, eso es lo increíble, el Dios bíblico. Piensen esto, vuelvo con el 90, esto es posta, investigación una a una. El 90% de los milagros que Jesús generaba en el Nuevo Testamento, hoy lo resuelven la ciencia y la tecnología. Falta el más importante, ¿no? La resurrección. Pero bueno, es un detalle, pero está dentro de ese 10%. Pero bueno, digo, la ceguera, los que quieran, transformar el agua en vino. Pero lo planteo como un problema y sin embargo seguimos creyendo, no es que creamos nuevos dioses, nuevas religiosidades, ojalá. No, seguimos creyendo en esos relatos. Cuando la ciencia y la tecnología muestran otra cosa. ¿Cómo estoy de tiempo? Hay que ir cortando. Bien. Pero sí. Tengo dos más problemas, pero rápido. Los menciono nada más para que se los lleven. Uno es el típico que tiene que ver con la robotización. O sea, somos al mismo tiempo anti-robots, ¿no? O sea, somos muy críticos de cómo la robótica, de cómo la automatización tecnológica provoca pérdida de valores humanos o de como lo quieran llamar, pero al mismo tiempo nuestras sociedades de trabajo productivo no hacen otra cosa que incorporar esa tecnología en sus fuerzas de producción. Entonces, bueno, eso habla de nuestra esquizofrenia. O sea, en tanto capitalistas nos encanta que la tecnología mejore los rendimientos productivos, pero como al mismo tiempo, además de ser capitalistas, somos cristianos, nos agarra todo el ataque, digamos, de rescatar el espíritu humano, ¿sí?
Otra paradoja. Y tengo una más, que es la peor, si quieren, en ese sentido, en términos paradójicos. O sea, tengo otra pregunta. Bueno, esto lo pueden leer en un librazo de Michel Houellebecq que se llama Las partículas elementales, una novela increíble de fin de siglo pasado. ¿Dentro de cuánto creen ustedes que va a desaparecer la reproducción humana por sexo natural? Ya, ¿no? O sea, ya está, no está socializada en todo caso, o tiene un montón, pero digamos, esta sí, no les digo 200 años, sí, no sé, bueno, pero es evidente que el ser humano puede empezar a reproducirse sin necesidad de tocarnos entre nosotros, de hacer esas cosas feas, que son feas cuando son usadas para eso. Quiero decir, ahí hay una relación entre el sexo, la reproducción, que en la medida en que se libere, no solo va a liberar a la reproducción de sus ataduras naturales, sino que, por favor, ojalá lo vivamos, va a liberar al sexo de sus ataduras metafísicas, cuando entendamos que la vida sexual no tiene que ver ni con el amor, ni con la reproducción, ni con nada. Eso lo trabaja muy bien Beatriz Preciado, por ejemplo. Beatriz Paul Preciado tuvo hace 2 meses acá en Argentina en su manifiesto contrasexual, libro que lo bajan, que está ahí colgado de la red, donde va planteando estas renovaciones de la vida sexual. ¿Pero a qué voy con esto? Voy a... la clonación es un fenómeno ya existente y en términos de reproducción humana, digamos, en cualquier momento hace su aparición. Y sin embargo, si yo les digo, ¿qué piensan de esto? Horror. ¿No? ¿Cómo? Houellebecq hace un chiste ahí divino, dice, va a desaparecer la figura de la madre. Bien. Se va a terminar el complejo de Edipo, dice Houellebecq. Bien, o sea, vamos a... Eso es reinventarse. Eso es como la tecnología. Fíjense, ni mejora la naturaleza humana, ni la destruye. La transforma, la reinventa. La reinventa. Lo que pasa es que nosotros nos pasa lo que le pasa a todos. Todos pensamos nuestro presente. Cuando pensamos el futuro lo pensamos desde el presente. Cuando pensamos el pasado lo pensamos desde el presente. Entonces no la ves. Pero evidentemente, nadie vive su transformación. Los que tenemos más de 40, que estamos acá, vivimos una sociedad donde no existía la informática. Hoy que estamos hipertecnologizados, no lo percibimos porque somos parte de, pero si uno se pone a pensar realmente los cambios que se generan. Yo hice mi carrera yendo a bibliotecas para buscar citas. Y no soy lo de los nostálgicos, cero, me hubiera gustado. Hoy escribo algo, tengo todo, encuentro todo al segundo. Y eso me habilita otras zonas de creatividad. Digo, la nostalgia, nada, todo bien, pero no suma en términos de posibilidad de transformación. Bueno, tengo que cerrar. Lo de la clonación, me faltó esto. Es todos hay como una animadversión a decir, uy, la clonación, desaparece la naturaleza humana, qué horror. Ahora, a la hora de que la tecnología, vía la clonación o vía lo que quieran, venga a salvarnos de un problema de salud, somos todos re tecnológicos. O sea, en contra de la tecnología cuando hablamos de reproducción vía la clonación, pero a favor de la tecnología para los marcapasos, para toda la cantidad de elementos tecnológicos que vienen a salvar nuestra vida cuando está en peligro. ¿Cuál es el argumento en contra de la clonación? ¿Que disrumpe el ciclo natural de lo humano? Bueno, entonces no jodas, no. Cuando tenés un problema de salud, dejá que el ciclo natural funcione perfectamente
y morite existencialmente en paz. Ese me parece que es trucho, ¿no? Digo, por usar un término filosófico. Es trucho. Es cuando en el debate sobre matrimonio igualitario te encontrabas con gente que leía la Biblia literalmente porque en un párrafo dice, malditos los homosexuales. Y vos decías, bueno, pero el párrafo de al lado dice, no, pero el párrafo de al lado hay que interpretarlo. Claro, interpretás lo que te conviene y lo que no te conviene es literal. Acá pasa algo parecido. Pero uno tiene siempre ese instinto de salvarse a uno mismo, ¿no? Cierro con una cosa chiquita, pero me parece que es un buen ejemplo para entender todo lo que hablamos, que es cómo entender en este esquema. Quiero dar un ejemplo que no tenga que ver directamente con los medios, que es fácil, digamos, llevarlo a otro esquema, que es el tema de la amistad. Fíjense, la amistad, todos tienen amigos, ¿no? No, contactos. Bien, aprendimos. Sí, ¿todos tienen amigos? Bien. Eh, Visión optimista de la tecnología frente a la cuestión de la amistad. Tomemos Facebook. Facebook mejora, visión optimista, mejora la amistad. La amistad es la amistad. Se mejora, ¿por qué? Y porque recuperás un montón de amigos, podés hablar con ellos todos al mismo tiempo. Yo posteo algo que me pasó y tengo 50 amigos que se enteraron lo que me pasó. Sino que tendría que hacer, como hacía yo antes, llamar por teléfono, che, te quiero contar lo que me pasó ayer. ¿Con cuántos podés hablar? ¿10 minutos con cada uno? ¿Una noche? O sea, facilita. Obvio que facilita. Facilita el chateo. Podés estar chateando con 5 amigos al mismo tiempo. Digo, la amistad, tal como la entendemos, se mejora gracias a la tecnología. Bueno, pero no los ves de cerca, bueno, digamos. Está bien, lo de la distancia es relativo. Estás enfrente de un amigo y por ahí tampoco lo ves. ¿Qué significa verlo de cerca? O cuando te dicen, bueno, pero a un amigo por Facebook no le contás toda la verdad. Claro, cuando estás tete a tete, sí, ¿no? Es como que, no, si tengo un amigo enfrente le cuento toda la verdad. Ese mito de que en las redes sociales uno se falsea a sí mismo y que en la vida, entre comillas, natural, uno es hiperauténtico, ¿no? Entonces le echamos la culpa a las redes por eso. Bueno, la visión optimista sería esa. La visión pesimista, bueno, Facebook mató la amistad. ¿Por qué? Y porque ya no tenemos más amigos, no los vemos más, no vamos a tomar un café, no nos juntamos, creemos que amigos son los contactos que tenemos y en realidad todo es falseado, etcétera, etcétera. Tercera posición, que es la que presentamos hoy tratando de salirnos de la dicotomía. Ni la amistad se vio mejorada, ni la amistad se vio destruida. Cambió la amistad. Cambió la amistad, lo lamento a los nostálgicos de la amistad, que está todo bien. La nostalgia es un gran valor estético, o sea que está buenísimo y si lo podemos después vender, mejor, ¿no? Y generar productos con la nostalgia. Pero más allá de la nostalgia, que está todo bien, la amistad cambió. Por ahí no cambió para muchos de nosotros que seguimos con este problema de la dicotomía. Yo le pregunto a un chico de 15, 16 años, che, tus amigos de Facebook, ¿te das cuenta que no son amigos reales? Me mira como diciendo, ¿de qué hablas? Son amigos. Pero ¿es para vos lo mismo un amigo al que ves de frente a un amigo que ves por la red? No. Ah, pero ¿cuál? No, los dos son amigos. Y uno viene diciendo, no, pero ¿cuál de los dos es el verdadero amigo? No, la verdad murió, me dicen. Vos todavía no te diste cuenta, seguís viendo cuál de los dos. O sea, un chico que nace en las redes no tiene ese dilema, que yo entiendo que lo tengamos aquellos que... Digo, pensemos con este dispositivo todo. La amistad, la diferencia entre lo real y lo aparente. Pensemos desde este dispositivo las formas de hacer, no sé, periodismo en los medios.
de hacer ficción en los medios. Pensemos todo de este dispositivo. Cuán encorsetados estamos en esa dicotomía, ¿sí? ¿Los medios reproducen la realidad o los medios crean realidad? Ya fue ese debate. Ni reproducen la realidad, ni crean una realidad. Los medios crean su propia realidad. Punto. Es otro el esquema, donde todo se está transformando a tal punto y de tan raíz, ¿no? Y tan radicalmente, que entonces las viejas categorías ya no nos sirven. Darle lugar a las nuevas categorías o no queda en cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias.